Me alegra que hayan vuelto este año. Kaira, uy, Kaira otra vez Buenos conmigo, días. qué alegría. Bueno, están conmigo otra vez este año, qué bendición estar otra vez trabajando con ustedes y estar en grado décimo, que eso es lo que buscamos, es que ustedes mejoren y que el año entrante sean los futuros bachilleres del 2022. Eh, en realidad, el español de décimo no es una cosa muy suave, siempre es un poquito de mucha atención, entonces yo les pido a ustedes que por favor estén pendientes, lean, escriban, estudien, porque es un español de que es la base ya para las pruebas saber. Se les va a enviar un correo con las lecturas, o ya lo enviamos, profe. Ya está enviado, profe, Ya está desde... enviado. Bueno, con unas lecturas que la profesora les va a explicar ahorita qué es lo que deben hacer con esas lecturitas. Vamos a mejorar la comprensión lectora y todo lo que es lo crítico de la lectura. Entonces, los dejo con la profesora. Bienvenidos. Vamos a empezar con buenos ánimos, con mucho interés, con mucha responsabilidad. Las guías nos las mandan solamente el viernes. No vamos a recibir sábado ni domingo, ni por la noche, ni a la madrugada. Debe ser solamente el viernes durante todo el día. Van a enviar la guía hasta las 5 o 6 de la tarde, profe, a 5 o 6. 6, profe. 6 de la tarde recibimos guías. Entonces ya tienen al correo que les indica la profesora Daniela. La profesora Daniela, la presento, es la profesora Daniela Rodríguez, está haciendo su práctica final de grado ya de la UPTC de lenguas modernas. Entonces, por favor, con ella es como si estuvieran conmigo también en clase, con mucho respeto, nada de bobear, nada de mensajitos bobos, ni de llamadas tontas, nada de eso, porque estamos en clase como si estuviéramos en la presencialidad. Los apuntes los toman en el cuaderno, tienen su cuadernito bien adelantado, bien lindo, bien bonito, porque de pronto volvemos a la presencialidad después de junio o antes, y entonces tengo que recoger cuadernos y revisar sus talleres. ¿Oyeron, chicos? Solamente envían, pongan atención a esto, que estoy enferma de ver que les digo, envíen solamente lo de la evaluación de que lleva la guía. Los demás ejercicios deben aparecer en el cuaderno. ¿Por qué? Porque ustedes nos saturan a nosotros, el computador, nos saturan de información, el WhatsApp se llena y se dañan y ya se nos han dañado celulares y por eso muchos profesores les ha tocado comprar otro celular para trabajar. Entonces, por favor, yo les pido que solamente lo que dice la guía en la evaluación es lo que envían, lo demás aparece en su cuaderno, ¿oyeron? Bueno, entonces vamos a comenzar la clase, profe, ya puede empezar. Gracias, chicos. Muy buenos días, muchas gracias, profe Fanny. A continuación voy a llamar lista, entonces por favor abren su micrófono y encienden su cámara para responder lista. Amaya López María de Jesús. Amaya López María de Jesús. No. Bernal Castellanos Diana Michelle. Buenos días, profe. Buenos días, Diana. Buenos días. Buenos días, Diana. Bernal Rativa Camilo Andrés. Presente, profe. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Boyacá Huertas Jonathan Steven. Cortés Saavedra Manuel Johannes. Muy buenos días. Buenos días. Díaz Montaño Hernán Alonso. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días. León Buitrago Yerli Fernanda. Buenos días. Buenos días. Hernández Moreno Lidia Sofía. Buenos días. Buenos días. Huertas Días. Bedoya Omar Santiago. Murallay Rey Juan David. Muralla, Murallay. Murallari. ¿Murallari qué? Murallay Rey Joan Sebastián. Juan David y Joan Sebastián, profe. Pacheco Hernández Ronald Jeffrey. Buenos días, profe. Muy bien. Esperanza González, no, Pedraza González Jason. Pérez Zavala David Esteban. Rincón Zamacá Paula Juliet. Buenos días. Buenos días. Rojas Castellanos Laura Andrea. Buenos días.
Buenos días. Rojas Gil Kaira Oriana. Buenos días, presente. Muy bien. Rojas Erika Tatiana. Muy buenos días, presente. Buenos días. Saavedra Luis Felipe. Buenos días, Sepúlveda profe. Ardila. Muy bien. Sepúlveda Ardila Sara Valentina. Torres Agudelo Jamie Rocío. Buenos días, profe. Buenos días. Trujillo Cruz Angie Marcela. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días. Vargas Alba Ginette Valentina. Ok. Vamos a proceder a iniciar con nuestra clase. Entonces, a Profe, continuación, faltó que me llamaran. ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Y a mí. Cristian Camilo García Bravo. No lo tengo en lista, profe. Yo ya le envío las listas que nos enviaron de Compucol para que su merced lo anote ahí. A Cristian Bueno. García, Cristian. Sí, señora. Bueno, mi. García Cristian. Acá te voy a anotar al final para tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, sí, señora. Gracias. Profe, falté yo. Yo Andrea. Yo también falté. ¿Quién falta? Yo, Andrea. De los ¿Me nombres. cuál es el apellido, por favor? Reirán Funes de Andrea. Tampoco está en lista, profe. Agréguela a Reirán. ella. Sí, Reirán, agréguela ahí mientras yo le envío las últimas listas que enviaron. Sí, Que señora. por lo que ellos son de modalidad, entonces nos habían mandado las listas que no estaban ahí todavía. Reirán, ¿me regalas tu nombre, por favor? Andrea, ¿sí? Judy Andrea Reirán Funeme. Muy bien. ¿Y Gracias. alguien más? Héctor. Sotelo López, Héctor Yo, Augusto. profe. Héctor. ¿Y alguien más? Yo. Ana Dime. Sofía Rojas Castellanos. Rojas No, Castellanos. Sofía. Sí. ¿Alguien más? Carol Gabriela Mezquita Mulano. Bueno, muy bien. Ya estamos completos. Entonces, como les venía diciendo, vamos a iniciar con nuestra clase de español. A continuación voy a presentarles pantalla. Bueno, entonces, bienvenidos. Como les comentó la profe Fanny, mi nombre es Daniela Maritza Rodríguez y soy la docente de información. Voy a estar acompañándolos en la clase de lengua castellana. Las reglas de nuestra clase son llegar a tiempo, mantener el micrófono apagado, pedir la palabra usando el icono correspondiente, que es la mano que tenemos ahí en la pantalla. Dice en la parte de abajo levantar la mano. Poner atención a las indicaciones, hacer uso correcto del chat. Recordemos que en el chat debe estar nuestro nombre para rectificar la asistencia. Y finalmente, hacer envío de la guía a los contactos indicados y en la fecha correcta. En este caso me van a enviar la guía a mí y la fecha de envío es el viernes 12, como lo explicó la profe Fanny. Entonces, acá comenzamos en la explicación de la guía. Les recuerdo que todos tienen su guía. Vamos a iniciar analizando punto por punto. Entonces, la frase elegida para la motivación de esta guía es el deber revolucionario de un escritor es escribir bien. Y a lo largo de la presentación nos vamos a dar cuenta por qué elegimos esta frase. El aprendizaje temático de la reseña y los marcadores textuales. Son dos temas que van empalmados, van entrelazados y en el desarrollo de la clase también nos vamos a dar cuenta cuál es la importancia de los marcadores textuales al escribir una reseña, pero no solo al escribir una reseña, sino al escribir cualquier tipo de texto. La competencia es textual porque estamos escribiendo y pragmática porque estamos haciendo uso de la lengua en el contexto escrito. Nuestra meta de aprendizaje es reconocer la reseña, tipos y relación con el buen uso de marcadores textuales en la producción escrita. Como proceso metodológico, el primer punto que van a encontrar en su guía son las actividades de exploración. En estas actividades de exploración vamos a desarrollar la siguiente sopa de letras.
A continuación pueden ver algunas palabras que ya están señaladas, conectores, marcadores. Acá tenemos crítico, aspectos, esas son las que tenemos señaladas, van a seguir buscando las que hacen falta. ¿Qué vamos a hacer al final? Cuando tengamos todas las palabras, vamos a construir nuestra propia definición usándolas. Por ejemplo, la reseña es un texto informativo crítico que involucra aspectos generales y debe ser escrito con marcadores textuales. Entonces, vamos a crear una frase completa con todas las palabras que defina o la definición que nosotros creemos que podemos darle a la temática. Pueden usarlas en el orden que ustedes consideren correcto. Seguimos con nuestras actividades de estructuración. En esta parte viene la explicación referente a la guía. Entonces, vamos a iniciar por qué es una reseña. La reseña literaria es una revisión o examen que se hace a una obra para dar crítica a ella. Esta crítica es la parte más importante y fundamental porque marca la diferencia entre la reseña y otros textos. ¿Por qué? Porque esta crítica es la que va a persuadir a nuestros lectores de si leen o no leen, de si van o no van, de si van a esa obra o no, de si ven esa película o no. Entonces, esa crítica es muy importante y debe estar siempre acompañada de argumentos. Su función es orientadora e informativa. Orientadora porque va a orientar a las personas a acceder a ese tipo de contenido o a rechazar. Informativas porque se tienen que dar características sobre el autor, la edición, dónde podemos encontrar esa obra o en qué lugar está expuesta, si estamos hablando de una obra de arte. Es importante saber que en una buena reseña es necesario reflejar la interpretación que nosotros tenemos de la obra y la evaluación crítica. Es por esa razón que no podemos reseñar algo que no conocemos. Tenemos que haber tenido contacto directo con la fuente que estamos reseñando para poder hacer una buena reseña. Vamos a parar un poco acá en esta parte que es muy importante y es la ficha bibliográfica. Entonces, más adelante vamos a ver dos ejemplos que parten de estas dos fichas bibliográficas. Estas fichas son las que vamos a incluir inicialmente porque van a guiar al lector a dónde tienen que ir para buscar esa obra o a qué productor o a qué artista tienen que buscar para buscar bien sea la película o la obra de arte. Entonces, la ficha bibliográfica de un libro se compone según las normas APA, que son las que usamos actualmente, apellido de autor, coma, iniciales del nombre del autor, coma, año entre paréntesis, título en cursiva. Entonces, ¿cómo hacemos esta cursiva en nuestro cuaderno? La vamos a hacer inclinada. Vamos a tratar de hacer la letra un poquito inclinada. En el computador simplemente pues la editamos. Ciudad y país de publicación y editorial. Entonces, el ejemplo que tenemos es Faciolince Héctor Abad, año 2005. El olvido que seremos es el título del libro que vamos a ver a continuación la reseña. Ciudad Bogotá, Colombia, editorial Alfaguara. Pero entonces, ¿cómo podemos dar una ficha bibliográfica de, por ejemplo, una película? Según las normas APA, para reseñar una película tenemos que escribir directores, esta I. Esto es una I, ese símbolo que vemos ahí, que parece un 8 con una colita, es la I que vamos a usar en normas APA. Productor, año de la película, título de la película, el formato. ¿Por qué? Porque puede ser un cortometraje, un largometraje, un documental. ¿Listo? Ciudad, país y terminamos con el lugar o productora, ¿sí? Entonces, hay películas independientes que no van a tener esta producción. Entonces, simplemente si no tenemos ese dato, lo omitimos. Entonces, el ejemplo que tenemos de aquí es de la película Los colores de la montaña. Arbeláez C. es el director. Jorge J. es el productor. El año en que fue lanzada es el 2011. Título de la película, Los colores de la montaña. En los corchetes, porque esto no va entre paréntesis, en los corchetes tenemos el formato, en este caso es película, Ciudad Bogotá, país Colombia, y el productor es Hernán Mauricio Campo y Norberto Sánchez. Entonces, ¿cómo estructuramos la reseña? Esta ficha bibliográfica que acabamos de ver va a ir siempre al inicio de la reseña.
Cabe resaltar que el objetivo es que alguien que no conoce o que no ha tenido contacto con la obra o con la película pueda hacerse una idea clara y completa de ella, ¿sí? Debe ser breve, estar articulada y la vamos a articular usando marcadores textuales. Ya vamos a ver más adelante cómo. Vamos a tener en cuenta la siguiente estructura, el título. El título generalmente lo vamos a poner al final, ¿listo? ¿Por qué? Porque al final vamos a tener claro qué fue el esquema que escribimos, cuál fue la frase que más nos llamó la atención y podemos incluirla como título. Este título debe ser llamativo para que llame la atención de los lectores y se animen a leerlo. El resumen expositivo de lo reseñado. Entonces, acá vamos a presentar de forma selectiva los datos que ya pusimos en la ficha técnica. Ya vamos a ver un ejemplo. Los contenidos fundamentales de la obra. Vamos a iniciar con los datos básicos del autor, el título de la ciudad y fecha y edición. Las actividades de estructuración también, pues acá en esta estructura de la reseña vamos a incluir el comentario crítico, que es la parte fundamental de la reseña, porque es el juicio personal o la interpretación que se le da a la obra. ¿Qué pienso yo? Desde mi experiencia, ¿esta obra le va a aportar a las personas o no? Ese es el punto más importante porque el autor va a expresar su opinión del tema que lo ocupa y va a intentar persuadir, eso es lo más importante, usando argumentos se va a intentar persuadir al lector de la validez de su apreciación. Y eso va a permitir que las personas sientan que pueden acercarse o que está bien acercarse o pueden despertar su curiosidad de acercarse a esta obra o todo lo contrario, a rechazarla. Entonces vamos a recordar rápidamente las partes. Iniciamos con la ficha técnica que ya les mostré al inicio, que se compone por las normas APA, título, ficha de nuevo y se incluye también el resumen, las partes más importantes. Y finalizamos con el comentario crítico. Entonces, recordemos que las reseñas literarias son aquellas que se hacen de libros, cuentos o cualquier otra obra literaria. También tenemos reseñas que no son literarias. Estas se pueden hacer de espectáculos, exposiciones, restaurantes, álbumes de música e incluso videos de YouTube. Entonces tenemos espectáculos como música, danza, teatro, exposiciones de fotografía, pintura, escultura y también podemos reseñar revistas, conferencias y películas. Las características de la reseña son que contienen un lenguaje entendible. No podemos usar un lenguaje muy científico o muy elevado, porque el público no nos va a entender. Se escriben de manera breve y clara y completa. Presentan una descripción, que es el resumen o las partes que componen esta obra, esta película, y una valoración que está acompañada de argumentos. Tenemos acá un ejemplo. Voy a pedirle el favor a Diana Michel de que lea esta reseña literaria. Vas a iniciar por el título y lees el primer párrafo. Diana Michel. Ejemplo de reseña literaria. Título. Una reseña desde los afectos. Obra literaria. 2. Resumen expositivo. Hace pocos minutos terminé de leer El olvido que seremos, de Héctor Abad Facioline, publicado por la editorial Alfaguara en el 2006. En esta obra, el autor narra el asesinato de su padre, Héctor Abad Gómez, en Medellín en 1987. Nos cuenta el inmenso vacío que dejó en él y en toda su familia la pérdida de este gran hombre que dedicó su vida a luchar por los derechos humanos y mejorar la vida de los más desfavorecidos. Muy bien, exacto. Entonces, tenemos el primer ejemplo de reseña literaria, que es extraído de esta obra El olvido que seremos. Decidí incluir esta obra en la guía como ejemplo porque tuve un acercamiento con la obra y realmente generó un impacto muy grande en mí. Entonces, por eso quería transmitir esta reseña que fue tomada y adaptada para esta guía, donde ustedes sintieran de pronto curiosidad o las razones por las cuales deberían leer la obra. Continuamos con el comentario crítico. Ana Sofía. Ana Sofía. Comentario crítico. Dice Faciolince que su padre soñaba con que hubiera un tipo de médico, un poliatra, decía él, el ganador de la polis, la ciudad.
Además, quería dar ejemplo de cómo debía comportarse ese médico de la sociedad, que no se ocuparía de atacar y curar la enfermedad caso por caso, sino intervenir en sus causas más profundas y lejanas. Veo este pensamiento en la decisión de convertirme en epidemiólogo, después de conocer las condiciones, desventuras que viven muchos colombianos. Es por esta razón que este libro es un espejo en que todos los luchamos por un cambio se ven reflejados. Es por esta razón que este libro es un espejo en que todos los que luchamos por un cambio se ven reflejados. Muy bien. Entonces, tenemos acá el comentario crítico. Esta parte es muy importante porque desde acá empezamos a marcar por qué las personas deberían tener un acercamiento a la obra. Es un libro que transmite mucho este mensaje de cómo debemos curar la ciudad, de problemáticas como la corrupción, la pobreza, la falta de servicios públicos. Era una persona que se preocupaba mucho por eso y quería transmitirlo desde su profesión, que era la medicina, con especialidad en epidemiología. Continuamos con Héctor Sotelo. ¿Puedes leer el último párrafo, por favor? Finalmente, recomiendo esta obra ya que me ha permitido conocer el lado más humano del maestro, presentado por el sesgo afectuoso de su hijo. Sin embargo, su intención más que hacer gran literatura es desaturarse de esta deuda que tenía con su padre y su pasado, por lo que nos permite reconstruir no solo la historia íntima del hombre y su familia, sino los oscuros recovecos que llevan a exterminar buena parte de la inteligencia del país en la década de los 80. Muy bien. Entonces, como ustedes saben, en la década de los 80 Colombia sufrió mucha violencia, incluso más de la que podemos notar actualmente. Y esta persona, Héctor, el papá de esta persona, Héctor Facio Lince, fue una víctima de esa persona y era una persona que pudo haberle aportado mucho a nuestro país. Entonces, realmente nos hace de reflexionar esta obra mucho más allá. Por eso es que yo decidí incluir esta reseña para, en parte, recomendársela e incentivar la lectura en ustedes. Entonces, podemos ver acá la estructura clara de la reseña. Recordemos que iniciamos con la ficha técnica, resumen, comentario crítico y nuestra posición, la cual tiene que estar clara. Cuando Héctor lee finalmente recomiendo esta obra, está clara la posición del autor. No podemos cometer el error de decir recomiendo esta obra, pero no la recomiendo, pero le pudieron haber puesto esto, no obstante es una obra buena. O sea, tenemos que tener una posición muy clara frente a la obra. Continuamos con un ejemplo de reseña no literaria. El título de esta reseña es La luz de los niños en medio de la guerra. Andrea Funeme, ¿me puedes colaborar con el resumen expositivo? Resumen expositivo. Los colores de la montaña. Fue una película dirigida por el director colombiano Carlos César Arbeláez y estrenada el 11 de marzo del 2011. En esta obra, el director propone al espectador una visión tierna de las montañas colombianas, por lo que nos muestra la violencia desde ojos infantiles llenos de esperanza. El verde está por todas partes, roto solamente por algunas casas campesinas, por los cambios del campo y por los muros de la escuela, pintados con absurdas consignas guerreras. Muy bien, entonces en este resumen expositivo podemos notar gran parte de lo que el autor o el director de esa película quiere expresarnos, además de los datos bibliográficos. Recordemos que iniciamos con la ficha técnica que va en normas APA, antes de iniciar con la reseña. También es una excelente película, por eso decidí involucrarla en esta guía. También es parte del cine colombiano. Muchas veces pensamos que el cine colombiano es solamente comedia, y no es así, hay muchas películas que nos pueden enseñar a pensar críticamente a partir de las situaciones que vivimos. Muchas gracias, Andrea. Cristian, ¿me puedes colaborar con el comentario crítico con los 2 párrafos que siguen, por favor? Cristian, Camilo. Angie Señora Trujillo. profe. Colabórame desde comentario crítico, por favor, los 2 párrafos que siguen.
Sí, señora. Comentario crítico inicialmente. Arbeláez nos enseña la realidad de una maestra que sueña con romper la violencia marcada en su escuela con los colores de la montaña. Considero que esta visión es muy importante para los jóvenes colombianos quienes buscan acabar con la violencia que empeña sus comunidades. Sin embargo, a pesar de su liderazgo y motivación, eso no sucede en la película. Es más poderosa la brutalidad violenta que la colorida inocencia, mostrando de este modo una realidad que va más allá de los buenos deseos y los ideales de su cambio. También dice, en general es una película que conviene ver y degustar, no solamente para aproximarse a las complejas realidades colombianas, sino a las complejidades mismas del alma humana, para recuperar como espectadores esas miradas iluminadas de niño que ve los colores de la montaña y se atreve a pintarlos sobre las huellas de la violencia. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Entonces, acá en este comentario público, muchas gracias. Podemos ver cómo Arbeláez, que es el director de la película, nos muestra un contexto que no sale de la realidad. Muchas veces estamos acostumbrados a terminar con finales felices, pero la realidad no es así. Entonces, creo que eso es lo más importante de esta película. Acá lo tenemos claro en el comentario que dice: en general es una película que conviene ver y degustar. Esta frase ya nos permite inferir inmediatamente que el autor de la reseña nos está recomendando ver la película. Continuamos con nuestro siguiente tema, que son los marcadores textuales. La función de los marcadores textuales es estructurar el texto y guiar al lector. Es por esto que son concebidos como la señalización de un escrito. Los marcadores los usamos los escritores o quienes escriben los textos para mostrarles al lector el camino que deben seguir. Por ejemplo, inicialmente en el cuento de Caperucita pasó esto, pero se cruzó en el bosque con tal persona. Sin embargo, fue salvada por el cazador. Son los conectores que vamos a usar para darle una direccionalidad a la historia. Son también llamados conectores lógicos, son palabras o expresiones que marcan relación entre las ideas. Se sitúan al principio o al inicio de la oración para conectarla con la anterior. ¿Esto qué implica? Que no podemos iniciar un texto con un conector, porque no tendría lógica. No podemos decir, por lo tanto, esta idea nos conviene seguir porque. No, porque sería ilógico iniciar con un conector si no hay una oración antes para conectar. Entonces, siempre van a ir en medio de dos oraciones. ¿Listo? Cuando decimos, por ejemplo, estamos buscando oraciones para ejemplificar marcadores textuales, coma, por ejemplo, ahí ya estamos usando el conector y lo vamos a relacionar con la siguiente oración. Se pueden clasificar en diversos tipos. Esta tabla está incluida en su guía y sería muy importante, yo creo que deberían copiarla, porque nos da una gran diversidad de marcadores textuales que nos van a servir no solamente para escribir reseñas, sino para escribir cualquier tipo de texto. Los primeros son para enlazar ideas, como igualmente, también, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de igual importancia, asimismo. Para limitar o contradecir, son todo lo contrario a los anteriores. Aunque, pero a la inversa, a pesar de, no obstante, al contrario, de otra manera, sin. Indicar tiempo, lugar. Estos son muy importantes a la hora de escribir nuestra reseña, porque vamos a tener que seguir con un orden. Y estos conectores nos pueden ayudar a crear ese orden. Sobre, a través de, después, antes, alrededor de, a la vez, por encima, eventualmente, por último, en primer lugar, entre tanto, ahora, después de, al principio, finalmente, entonces. Señalar causa, efecto. Aquí vamos a señalar la causa y la consecuencia de esta causa. Entonces, se van a relacionar causas y efectos. Por lo tanto, por lo que, pues, por consiguiente, por luego, tanto así, así que.
para ejemplificar o dar conclusiones. Por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es decir, en resumen, en general, en suma, así, de este modo, para concluir, o sea, mejor dicho. Para introducir, entonces, estos siempre los vamos a iniciar. Los vamos a usar al inicio del texto o al inicio de los párrafos. El objetivo principal de me propongo exponer, este tema trata de, con respecto a, son los únicos que podemos usar al inicio. Conectores para continuar con el asunto. Además, luego, después, asimismo, a continuación, así pues. Son muy similares a los de enlazar ideas. Para marcar similitud o lo contrario, el contraste. De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma. Por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario. Y para establecer un orden cronológico, también los podemos usar para organizar nuestra reseña. En primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, primeramente, luego, después, por último, en último lugar, en fin, finalmente. Continuamos con nuestras actividades de transferencia. Entonces, en estas actividades de transferencia lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta los ejemplos reseñados anteriormente. ¿Cuáles son los ejemplos? El primero, que es el literario, del olvido que seremos, y la reseña no literaria de la película Los colores de la montaña. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo sería el desarrollo del primer punto. Entonces, el primer conector que encontramos es además. Además, es un conector que sirve para continuar con el mismo asunto, sino para limitar o contradecir una idea. Es por esta razón que, para señalar. Entonces, estos los estamos sacando de este, que es el primero. Tenemos este acá, finalmente. Angie Trujillo. Finalmente, este conector, ¿para qué nos sirve? ¿O a qué categoría haría parte? Según los que tenemos acá. Finalmente, Angie Trujillo. Hernán, ¿me puedes colaborar? Para establecer orden cronológico. Sí, señor, muy bien, así es. Eso es lo que tenemos que hacer con el resto de conectores que ya están subrayados en ambas lecturas. Seguimos con ya que, sin embargo, por lo que, sino. Y los que tenemos en la siguiente, de los colores de la montaña. ¿Listo? Ya están señalados, tenemos solamente que colocar la función. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el segundo punto que dice relaciona las columnas con una línea tipo reseña, título, contenido, parte de la reseña que representa. Entonces, iniciamos con el título, puede ser no literario o literaria. Títulos, tenemos dos. Una buena película de terror al puro estilo de King. Esta, de una por la palabra película, ya sabemos que no es literario. El mensaje detrás de mis pensamientos. Bueno, este título no nos dice mucho, pero acá ya podemos asumir que es literario. Vamos a hacer el ejemplo de la no literaria. Entonces, acá ya lo tenemos señalado. El título es el que ya les leí, el fragmento al que pertenece. En resumen, esta película. ¿Película? Película. Ya podemos inferir que hace parte de lo mismo. De los 80, supera la nueva producción del año 2017. ¿Esto implica que estamos recomendando la del 2017 o no? ¿Quién sabe? ¿La estamos recomendando o no? En resumen, esta película de los 80 supera la nueva producción del 2017. Sí. Estamos recomendando la de los 80, pero estamos devaluando la del 2017. Ya que muestra aún más el acercamiento al cine de terror que se crea en Hollywood, además de producir más confusión en el público por la manera en que presentan el payaso eso. Este sería el comentario crítico. Tenemos que hacer la misma evaluación y la misma lectura con la literaria. Claro que acá ya está muy claro cómo debería quedar establecido el orden. Continuamos con la tercera actividad. Relee los fragmentos del punto 2 e identifica los 4 conectores usados por el autor. Completa el cuadro. Entonces, vamos a volver a el fragmento de Ana Frank. Erika, Tatiana, ¿me puedes ayudar con el primer fragmento, por favor? Vale, Erika. Vale. Dice, desde el libro titulado. Sí, vale. El libro titulado Diario de Ana Frank, escrito ella misma
y publicado en 1947 por su padre Otto Frank. El objetivo principal del libro es relatar la persecución que ordenó Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que cada una de las cartas personales escritas por una niña judía hace que entremos en su pensamiento y en su forma de ver la vida. Muy bien, Tatiana, no apagues el micrófono. Tenemos aquí este conector. Es por esto que, para unir dos oraciones, ¿a qué tipo de conector pertenece? Espera, profe. Señora, ¿cómo la pregunta? Mira, tenemos este conector que une estas dos oraciones. Es por esto que cada una de las cartas personales. Vale. Entonces, ¿a qué conectores haría parte? Hay que buscarlo en el cuadrito, a ver en dónde está clasificado. Estoy buscando. Recuerda que es para señalar las relaciones de causa y efecto, ¿listo? ¿Por qué? Porque tenemos acá el objetivo principal del libro es relatar la persecución, ¿verdad? Y porque Adolf Hitler desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que, entonces, nos va a dar esa causa. Adolf Hitler causó o inició la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, Ana escribió su diario. Entonces tenemos una relación de causa y efecto. Muy bien. Vale. Gracias, Erika, Tatiana. Vale. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta tablita. Continuar con el mismo asunto o ponerlo también como causa y efecto. ¿Por cuál lo podíamos reemplazar? En ambos conectores tenemos por lo tanto. ¿Listo? Continuar con el mismo asunto está acá. Entonces, aquí también podemos poner por lo tanto, que también indica causa y efecto. Vamos a continuar con además. Además, ¿qué se encuentra en esta parte? Ya que muestra, es por esto que la película aún más... Además, entonces, además de producir más confusión en el público por la manera en que está presentado el payaso, eso. ¿A qué categoría de conectores haría parte el conector además? ¿Hernán? ¿Conectores para continuar sobre el mismo asunto? Muy bien, así es. ¿Y por cuál lo podríamos reemplazar? Pues después, luego, a continuación. Muy bien, así es. Pero también ten en cuenta que se está adicionando una idea. Entonces también podría ser similitud o contraste. Vamos a tener cuidado con esto siempre porque va a depender del contexto y del sentido que el autor quiera darle a el texto. Entonces, también podría ser de la misma forma, de la misma manera, ¿sí? Está muy bien, muchas gracias. Continuamos, eso tenemos que desarrollar con los demás ejercicios. Con la cuarta actividad, entonces, lee la siguiente reseña no literaria y ordénala. Escribe al lado de cada párrafo la parte que corresponde. Finalmente, crea un título creativo que se adecue a la temática. Emanuel, ¿me puedes colaborar, por favor, leyendo el primer recuadro? Hay alguien que está como Emanuel, ¿sí? Sí. Con respecto a esta producción, hay algunas perspectivas de esta telenovela que no podrían ser aceptadas si ocurrieran en este producto televisivo de 2020. Por ejemplo, la normalización de discriminar a alguien por su aspecto, los cerrados estereotipos de belleza, el carácter machista de Don Armando. Sin embargo, no podemos negar que esta telenovela marcó alrededor de 3 generaciones en nuestro país mostrado, gran parte de nuestra realidad cultural. El concepto Betty la Fea es una producción colombiana que, a pesar de estigmatizar algunos aspectos, invierte los papeles de esta telenovela tradicionales mostrando el empoderamiento femenino. Es por esta razón que la recomienda ampliamente. Muy bien. Siguiente párrafo, por favor, Ronald. Sí, profe. Yo soy Betty la Fea. Es una telenovela colombiana
escrita por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión. Se estrenó el 25 de octubre de 1999 en Colombia, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Emanuel y Ronald, esta pregunta va para ustedes. ¿Cómo quedaría organizado el texto y a qué partes harían parte estos fragmentos de la reseña? ¿Esto haría parte de fragmento expositivo o sería esto, de resumen expositivo o comentario crítico? ¿A qué harían parte según lo que acaban de leer? Comentario crítico. ¿El primero? Sí. ¿Qué dices tú, Ronald? ¿Ronald? Sí, profe. Esta parte, ¿a qué haría, qué fragmento corresponde en la estructuración de la reseña? Mira que tenemos datos bibliográficos. ¿Un comentario informativo? Sí, el resumen expositivo. Muy bien. Entonces, iniciaríamos, o esta parte haría parte del resumen expositivo, porque acá podemos ver la fecha en que se estrenó, la productora y los protagonistas. Acá, por el contrario, en la parte que leyó Emanuel, notamos si se recomienda o no. Entonces, acá podemos notar un contraste de ideas muy importante. Y es que inicialmente comentan las cosas que no serían aceptadas en nuestra realidad o en nuestro contexto sobre la novela, como la discriminación, el carácter machista, bueno. Pero en concreto, esto quiere decir en resumen o por totalidad, Betty la Fea es una producción colombiana que a pesar de estigmatizar algunos aspectos, invierte los papeles de las telenovelas tradicionales, mostrando empoderamiento femenino. Es por esta razón que la recomiendo ampliamente, es decir, que la obra o la telenovela sí es recomendada por el autor de la reseña. Ahora tenemos que crear un título. Recuerden que el título se hace al final, contando con todas las características mencionadas anteriormente. ¿Alguien me puede, por favor, dar un ejemplo de título llamativo para esta reseña? ¿Un título? ¿No han visto Betty la Fea? Yo creo que sí. ¿Son muy jóvenes? Vamos a ver, ¿quién inventa un título creativo? Por ejemplo, Lidia Sofía. ¿Cómo le pondrías a esta reseña? Lidia. Daniela, si han contestado a lista y luego desaparecen, me hacen el favor y les coloca su notica mala, porque deben estar todos conectados. Todos los que contestaron deben estar conectados. Sí, señora. Hernán, ¿levantaste la mano? Los cerrados estereotipos de la belleza. Sí, muy bien, pero ahí no estaría recomendando la novela y la estamos recomendando. Entonces, ¿cómo tomamos ese título de Hernán y lo transformamos para recomendarla? Porque estamos hablando positivamente de la telenovela. Finalmente, el autor la recomienda. Entonces, ¿qué título podría ser? La vida de Betty. Sí, puede ser, pero algo que impulse más al lector. Que el lector diga, hoy sí quiero verme esa novela. Dice Erika Tatiana, la vida de Betty. Muy bien. ¿Alguien más? Un amor de estereotipos. Un amor de estereotipos. Pero estamos viendo lo negativo, no, estamos recomendando la novela. Podría ser como Betty la Fea como representante del empoderamiento femenino. Bueno, está muy largo, pero podría ser algo así. Un título que en medio de todo saque las partes positivas de la novela. Recordemos también que esta producción es muy importante. Rara belleza de Betty, ese me gusta. Muy bien, Gabriela, ese está chévere. Recordemos que esta novela también muestra gran parte de nuestra cultura, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de que son aspectos negativos, en mi caso yo sí tengo un papá como Hermes, como Don Hermes, él es así. Entonces, esas cosas son muy culturales, son muy colombianas y poder transmitir eso al resto del mundo que tomó este formato y lo adaptó es algo
que va a trascender y que hace muy importante y que resalta mucho la cotidianidad o el contexto colombiano de los 90s y de los 2000. Entonces, considero que deberíamos tomar también las partes positivas. El amor entre Betty y Don Armando, también muy bien, Cristian. De eso se trata, de que seamos muy creativos y tratemos de vender el texto. Finalmente, cuando estamos reseñando, estamos vendiendo o estamos ofreciendo. Nuestros lectores van a ser como clientes, entonces les vamos a dar un resumen explicativo y un comentario crítico donde les decimos acérquense a esta producción o no. El amor imposible de Betty. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Por el contrario, que lo rechacen, como los estereotipos reflejados en Betty la Fea o algo así, que ya cree como esa decisión de decir, no me quiero involucrar con esta temática. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entonces, terminamos con la parte más importante de nuestra guía y es la evaluación. Entonces, por favor, mucha atención a la explicación de esta parte. Vamos a realizar un mapa conceptual de la reseña donde se incluyan las temáticas expuestas. Entonces, ¿qué se va a evaluar? El mapa conceptual sobre la reseña. Vamos a usar los conectores, pero ya les voy a indicar cómo. El mapa es sobre la reseña. No vamos a hacer mapa conceptual de conectores o marcadores textuales, sino de la reseña. El mapa debe incluir los aspectos que definen la reseña, como concepto, características, tipos y ejemplos. ¿Listo? Entonces, no vamos a escribir abundantemente, vamos a escribir, si leemos bien la guía y la comprendemos, vamos a hacer un resumen selectivo de lo que debemos escribir. Se va a tener en cuenta la buena presentación y creatividad en el diseño. En las guías diagnósticas pueden notar que ustedes son muy creativos, algunos de ustedes toman apuntes de una manera muy bonita, los felicito por eso. Espero que eso se vea reflejado en el mapa conceptual, sobre todo las niñas que usan lettering, marcadores, continúen con eso. Se va a ver muy bonito reflejado en el mapa. El mapa debe ser realizado en una hoja blanca tamaño oficio, debe ser enviado en la fecha. ¿Cuál es la fecha? Viernes 12 de marzo. No se reciben evidencias después de la fecha. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de mapa conceptual, pero pueden modificar. Entonces, el tema central sería la reseña. Acá al lado derecho sería muy importante y fundamental que colocaran el concepto. Entonces, acá iría un conector que sería, se define como la reseña es un texto crítico que incluye todo lo que hemos visto de la reseña. Y acá podríamos poner los contrarios. Se diferencia de el informe o el resumen o el cuento o la novela. Son diferentes. Acá haría un conector que podría ser, sus tipos son literaria y no literaria. Aquí irían los tipos. Un ejemplo puede ser, irían los conectores acá. Copiamos los ejemplos que podríamos incluir de la reseña. En el ejemplo tiene que ir la ficha, el resumen, el título llamativo y finalmente el comentario. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes sobre el desarrollo de la actividad? ¿Preguntas sobre cómo debemos hacer el mentefacto o el mapa conceptual? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Todo está claro? Ok. Entonces, ¿cuándo es la entrega de la guía? La guía se entrega el viernes 12 de marzo. No hay otra fecha. Viernes 12 de marzo. La envían, por favor, a mi número. Mi número es 319-7324-933. Deben registrar las actividades en los correos. En mi caso, lo van a enviar a WhatsApp. Solo se debe enviar lo indicado. Ojo con eso. No van a enviar la guía completa. Deben enviar lo indicado. Deben tomar apuntes de lo fundamental, de lo que ustedes necesitan para hacer el mapa conceptual, que prácticamente es toda la estructuración de la guía, que se encuentra escrita en esa parte. ¿Listo? Debe ser escaneado y fotografiado. Pilas como escanean, porque están escaneando y mandan solamente la esquina de la hoja donde no se ve nada. Entonces, si van a escanear, tomen bien la foto y verifiquen el PDF, donde el PDF pues esté efectivamente bien desarrollado. Y deben entregar nombre y curso del estudiante.
en las hojas. Si se les va más de 2 hojas tamaño oficio, pues tienen que marcarlas con su nombre y su curso. Como ya les dije, pues deben tomar los apuntes en sus cuadernos o portafolios de la asignatura, en especial de los cuadros y ejemplos diseñados. Como les decía, este cuadro es de vital importancia, no solamente para escribir reseñas, sino para escribir cualquier tipo de texto. Los conectores son esenciales. Y ya como ya les dije, la fecha de entrega es el viernes 12 de marzo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber e igualmente les voy a explicar cómo va a ser el desarrollo de los test que les hicimos llegar. Si tienen preguntas. Daniela, perdón, Daniela, hay también que decirles que por favor no vayan a copiar de internet, no vayan a bajar el mapa de internet, porque nosotros entramos y buscamos y mapa que nosotros encontremos que es copia o plagio tiene 1. Entonces, que no se hagan así uno ahí bobamente. Ellos pueden hacer un mapa conceptual. El año pasado trabajamos bastante mapas conceptuales. Son conceptuales y no mentales, son diferentes. Conceptuales, de conceptos. Los mentales son con dibujos, entonces hay que mirar eso. Sí, señora, gracias. Bueno, voy a proceder a explicarles. Estamos con 10.2. Es el mismo formato para 10.1, simplemente acá va a salir 10.2, el icono de su grado. Entonces, tenemos una historia. Esta va a ser la historia que van a leer para el día lunes, pero debe ser enviada hoy. O sea, esta es la primera historia. Son igualmente muy cortas, solamente son 3 preguntas, es decir, que en total deben enviar el día de hoy 9 preguntas contestadas en 3 links, no es nada más. Entonces tenemos una historia que es menos de un párrafo, realmente es muy corta y está escrita de una manera muy clara. Deben contestar una pregunta abierta. Acá la pregunta abierta es, ¿en qué pueblo sucedieron los hechos? Esta pregunta abierta va a generar muchas respuestas, claramente. Entonces, esta pregunta abierta se califica manualmente. Así que los resultados que les den, pues no van a ser los correctos, porque esta pregunta tiene que ser calificada por el docente. Van a poner sus nombres y apellidos. Los nombres y los apellidos no siempre les van a salir de primeras, así que tienen que estar atentos a buscarlos en qué lugar o en qué pregunta se encuentran. Tienen que colocar nombres y apellidos completos. ¿Cómo se llama el volcán que causó el desastre? Entonces, según la lectura, vamos a darle respuesta a las preguntas. Son preguntas muy puntuales. Las respuestas están incluidas en el texto. ¿Cuántos días pasaron hasta que salvaron a Blanca? Igual, está incluido en el texto. Son preguntas muy, muy sencillas y no se demoran respondiendo los 3 links más de 10 minutos, realmente. Solamente tienen que hacer el ejercicio de lectura constante y consciente, ¿listo? Y ya con eso fácilmente pueden responder las preguntas. No sé si tengan dudas frente a esto, o la presentación, o el material. Los escucho. ¿No preguntas? ¿Hasta cuándo hay plazo de enviar esto? Hasta hoy a las 6 de la tarde. Luego los formularios se cierran y ustedes ya no pueden enviar las respuestas. Hoy hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Mañana se les envía el correspondiente al día jueves, que ya solamente será un link. Bueno. Daniela, hay que también explicarles que todos los días se les va a enviar esas lecturitas para mejorar el nivel de comprensión y vamos a ver, y se les da puntos al final del semestre para la nota como son 2 semestres en el año, entonces la nota del primer semestre, de acuerdo al número de lecturas que haya enviado, se les sube la nota. Entonces, por favor, esto es para mejorar, esto no es que de pronto nos toque ahí al chiripazo contestar, no, vamos a leer y vamos a contestar, chicos. Fuera de eso, deben comprarla ahorita del Lazarillo de Tormes, que es anónimo, lo tenemos que leer durante esta semana de Semana Santa, y tenemos tiempo para leer el Lazarillo de Tormes, porque entra dentro del trabajo de la literatura del Renacimiento, de la literatura de la Edad Media, perdón. Entonces ahí tienen que
haber leído la obra. Es cortica, muy bonita para que ustedes se amañen con la lectura, porque están muy perezosos, muchachos. Entonces espero que consigan la obra, El Lazarillo de Tormes, o la bajan de internet y la van leyendo. Si nosotros podemos bajársela en PDF, se la enviamos, ¿cierto, profe? Sí, señora. Hablando de los formularios, voy a leer los estudiantes que ya me dieron respuesta. Amezquita Carol Gabriela, Ginette Valentina Vargas, Erika Tatiana Rojas, Ronald Jeffrey Pacheco, Judy Andrea Reirán y Hernán Alonso Díez Montaño. Muy bien. Los demás tienen el transcurso del día hasta las 6 de la tarde para registrar sus respuestas. Entonces las espero. Esto corresponde a la historia 1. Tienen que ver también la historia 2 y la historia 3. Y profe, no sé si su merced vaya a agregar algo más antes de finalizar. No, decirles que me alegró escuchar, oírlos, algunos a los que hablaron, porque hay algunos que están como mudos hoy. No les dé miedo hablar, para eso es la clase de español, para opinar, para que les tengamos tiempo de hacerles correcciones, de integrarnos, porque están como mudos allá. Yo no sé si están durmiendo, están desayunando, en qué estarán, porque no los oigo. No colaboran con la clase. Voy a hablar con el profe James a ver si hacemos algo para que entren a clase y colaboren. Se trata de eso, muchachos, cómo vamos a desarrollar las competencias comunicativas si nosotros no hablamos. Tenemos que hablar y tenemos que escribir también. Entonces, ¿cómo va a ser que nos quedemos mudos? No nos dé miedo, estamos integrados, son estudiantes del año pasado, la mayoría del curso del 9.2, del 9.1, que estuvieron conmigo el año pasado como profesora de español. Entonces, chicos, vamos a trabajar con interés, a enviar los trabajos bien elaborados, a no ir a plagiar. No es que fulanito envíeme el trabajo como hacían el año pasado y lo copiaban y no saben ni en dónde están parados. Todo esto es responsabilidad, todo esto es conciencia, muchachos. Esto se presta para muchas cosas. Pero si yo soy una persona de verdad que quiero estudiar y quiero salir adelante, pues yo trabajo y yo hago mi guía y la desarrollo, y así me quede mal, no interesa. Pero debemos demostrarle a los demás que tenemos capacidades, que tenemos cualidades, que somos inteligentes. Son todos muchachos normales, inteligentes, muchachos que tienen todas las capacidades, ya van en grado 10º, entonces no es porque se les haya regalado, es porque han sido capaces. Entonces, yo espero que me den mejor rendimiento, que hablen más, que opinen más, porque necesitamos el desarrollo de esas competencias comunicativas. Bueno, profe. Bueno, muchas gracias, queridos estudiantes. Igual, como les comentamos al inicio de la sesión, mañana de 7 a 9:30 estaremos atendiendo sus dudas. Entonces, las recibimos por interno, no vamos a llenar el grupo de mensajes. Me escriben por interno y con mucho gusto atiendo sus dificultades. Bueno. Profe, una pregunta. Entonces, lo que se entrega es la sopa de letras, la actividad de práctica y la evaluación, ¿sí? No, solamente la evaluación. Bueno, lo que dice evaluación, oigan, lo que dice evaluación es lo que envían. ¿Y qué es la evaluación? El mapa conceptual. La profesora Claudia Bolívar está dictando en otros décimos. Ella les puso que todo el taller. Yo no, yo solamente les pongo el mapa conceptual. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes desarrollan las actividades en el cuaderno, y el día menos pensado les digo, bueno, reenvíeme su cuaderno a ver qué talleres tiene. Entonces ahí deben estar los talleres. No vayan a copiar al pie de la letra toda la teoría, porque de eso no se trata. No van a hacer planas de escritura, van a leer, a sintetizar y a desarrollar los ejercicios que trae ahí, que son muy fáciles, chicos. Son ejercicios muy prácticos. El año pasado vimos conectores, no van a decir que no. Los que trabajaron conmigo al comienzo del año, en el cuaderno tienen pegada una hojita blanca que yo les di donde están los conectores. Búsquenla, si no la pegaron en el cuaderno, búsquenla, que ahí la tienen. Los cuadernos no los boten, porque los cuadernos sirven para los años siguientes, revisar los conocimientos que aprendieron el año anterior. Entonces, por favor. Bueno, sí, Daniela. Entonces, queridos estudiantes, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia. Estén muy bien, me ha agradado mucho conocerlos. Y estaremos viendo en las siguientes sesiones. Sí, estaremos avisando.